se sabe, China es el mayor poseedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. China podría reducir sus vastas tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos en respuesta a una demanda de Washington por compensación por el brote, alertan los medios. Un experto explicó a la agencia rusa de noticias Sputnik qué podría significar esa medida para Estados Unidos. Según los medios estadounidenses, la Casa Blanca examina la posibilidad de autocondonarse parte de la deuda que el gobierno de Estados Unidos tiene con China. Los analistas aseguran que el surgimiento de la idea hace que Pekín busque formas de reducir los riesgos. Una de ellas podría ser vender parte de la deuda pública norteamericana, sopesa South China Morning Post. Esta es la reacción más obvia del gobierno chino, cree Alexei Zubets, director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad de Finanzas del Gobierno de Rusia. Agregó que para evitar que Washington elimine los bonos del Tesoro de Estados Unidos que pertenecen a Pekín, China podría vender estos activos. Rusia hizo lo mismo deshaciéndose de sus inversiones en valores norteamericanos cuando empezaron las sanciones, detalló Zubets. Según sus estimaciones, los compradores pueden ser encontrados tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Según el experto, la opción más probable es la compra de nuevo por la Reserva Federal. Por otro lado, las obligaciones estadounidenses siguen teniendo demanda y varios países invierten en la deuda pública de Estados Unidos. Por lo tanto, también puede haber compradores externos, por ejemplo, entre los países del sudeste asiático, indicó Zubets. Al mismo tiempo, la venta de bonos podría tener consecuencias peligrosas para Estados Unidos, subrayó el especialista. El principal riesgo para Estados Unidos no es la inflación, sino el hecho de que los inversores internacionales están cada vez más decepcionados con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Explicó que estos bonos solían ser un activo libre de riesgos y no podían ser confiscados o congelados. Ahora, los grandes actores observan cada vez más el uso de los compromisos del Tesoro como instrumento de lucha política y empiezan a entender que hay serios riesgos políticos en estos compromisos. Últimamente, Estados Unidos se deshace de la gallina que pone los huevos de oro, creyendo que puede prescindir de los inversores externos, indicó Zubets. Estas acciones pueden llevar a un aumento del costo del servicio de la deuda externa estadounidense, en lo que el experto ve el principal problema. El multimillonario estadounidense Warren Buffett explica la sencilla razón por la que Estados Unidos nunca incumplirá su deuda. Estados Unidos emite un récord de casi 3 billones de dólares en deuda pública para pagar la respuesta al brote. Sin embargo, el inversor multimillonario Warren Buffett asegura que Estados Unidos nunca rechazará pagar su deuda y explicó en términos simples la imposibilidad de un default en ese país. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que emitirá bonos de deuda por un récord de 2,99 billones de dólares en el segundo trimestre con el fin de hacer frente al colapso provocado por el brote. En este contexto, algunos accionistas se preocuparon sobre un posible impago de Estados Unidos. No obstante, Buffett aseguró que si uno imprime bonos en su propia moneda, esto no puede fallar. Pero ¿qué le sucederá a la moneda? Será la pregunta, agregó. Estados Unidos ha sido inteligente al emitir su deuda en su propia moneda, comentó Buffett en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway de 2020 transmitida por Yahoo Finanzas. El inversionista observó que el gobierno de Estados Unidos es dueño de la imprenta para pagar el dinero a los titulares de su deuda, es decir, Estados Unidos puede pagar cualquier deuda que tenga porque siempre puede imprimir dinero para hacerlo. El truco es seguir pidiendo prestado en su propia moneda, subrayó. Según Buffett, es muy doloroso deber dinero en la moneda de otro. Argentina tiene ahora un problema porque la deuda
no está en su propia moneda y muchos países han tenido ese problema, señaló, y muchos países competentes tendrán ese problema en el futuro, agregó. Sin embargo, imprimir billetes también trae algunos problemas. La principal preocupación sobre la impresión de dinero para pagar las obligaciones es la inflación. Lo que terminamos obteniendo en términos de poder adquisitivo puede estar en duda, concluyó Buffett. Roscosmos califica de invasión los planes de exploración lunar de Estados Unidos. Dmitry Rogozin, director general de Roscosmos, calificó de invasión los planes más recientes de Estados Unidos para la exploración de la Luna. A través de su cuenta de Twitter, el director de la Agencia Espacial Rusa consideró que el intento de Estados Unidos de profundizar la exploración lunar es similar a una invasión a Oriente Medio. El director de Roscosmos comentaba los recientes informes de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría preparando un acuerdo internacional para la exploración de los recursos de nuestro satélite natural, sin incluir a Rusia. Entre los participantes del tratado figuran Canadá, Japón, la Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos. De momento, el Kremlin no se ha posicionado acerca de nuevos informes. Por supuesto, prestamos la atención a esta información que requiere un análisis profundo, especialmente desde el punto de vista del marco legal internacional existente. De momento no haré una evaluación directa, me abstendré de hacerlo, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, a la prensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para el uso de los recursos de la Luna y otros cuerpos celestes. Según el documento, el espacio, tanto legal como físicamente, es un lugar para la actividad humana, lo cual Estados Unidos no considera a un bien común global. Según las informaciones, Alemania destaca la importancia del proyecto gasoducto Nord Stream 2 para toda Europa. El gobierno de Alemania insiste en la importancia del proyecto del gasoducto submarino Nord Stream 2 para toda Europa, declaró el embajador alemán en Moscú, Gesa Andreas von Geir. Alemania, personificada en su gobierno federal, está convencida de la importancia de ese proyecto que, en una perspectiva a largo plazo, contribuirá a la seguridad energética de nuestro país y de todos los países europeos en general, dijo el embajador a la prensa. Señaló que Alemania y Estados Unidos mantienen posturas idénticas o afines con respecto a muchos problemas de la política internacional, pero discrepamos en el caso del Nord Stream 2 porque Alemania rechaza las sanciones extraterritoriales, subrayó von Geir al recordar que se trata de un proyecto comercial. Según agregó el diplomático alemán, las perspectivas de ejecución del proyecto parecen bastante esperanzadoras. El Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, prevé el tendido de 2 tuberías por el fondo del mar Báltico para transportar un total de 55.000 millones de metros cúbicos de gas. El gasoducto pasará por las aguas territoriales y o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Estados Unidos pretende exportar su gas natural licuado al mercado europeo, así como Ucrania, Letonia, Lituania y Polonia se oponen a la construcción del gasoducto, alegando que haría aumentar la dependencia del gas ruso. En diciembre de 2019, Washington impuso sanciones contra el proyecto, exigiendo a las empresas encargadas del tendido de las tuberías cesar inmediatamente las obras. Rusia insiste en que el proyecto fue concebido para diversificar las rutas del suministro de gas ruso a Europa y elevar la seguridad energética.